Seguimos en esta serie Desafío Vida, atrévete a elegir lo mejor, basado en las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 5, 6, 7. Y hoy quiero que hablemos de un tema que hemos titulado Tan cerca, pero tan lejos. Pensando cómo algunas relaciones pueden ser así. Hay a veces relaciones, amistades, que son cercanas, comparten mucho tiempo juntos. Y uno cree saber todo acerca del amigo o estar cerca del corazón de ese amigo. Y luego con el tiempo se da cuenta que no, que estando tan cerca, realmente no sabía lo que el otro estaba viviendo o por lo que estaba atravesando. No sé si ha tenido experiencias de ese tipo, de sentirse cerca a alguien, pero realmente no estar tan cerca. Y sabe que es más terrible cuando ocurre esto en relaciones especiales en la vida. Por ejemplo, marido y mujer. Imagínense usted pensar, yo estoy tan cerca del corazón de mi esposa y sé todo lo que le pasa a ella, y su esposa está viviendo situaciones que usted ignora totalmente. Y usted dice, ¿a qué horas? Y eso es duro, hasta doloroso, porque uno llega a sorprenderse, pero ¿qué pasó? Lo mismo con padres e hijos. Hay papás que se jactan y sienten que ellos, no, yo conozco todo lo que le está pasando a mi hija, a mi hijo, y cuando se dan cuenta, no es así. Estando tan cerca, realmente están muy lejos. ¿Y por qué pasa esto? Porque pese a estar bajo un mismo techo, pese a compartir mucho tiempo juntos como compañeros de trabajo en la oficina y verse todos los días, realmente no hay una relación más estrecha, más profunda, sino que todo se convierte en algo superficial, ocasional, temporal, pero no se llega realmente a tener una intimidad que permita conocernos más a profundidad. Quiero que pensemos en esto, tan cerca pero tan lejos, porque lo mismo puede ocurrir en nuestra relación con Jesús, con el Señor, con Dios. Y eso fue lo que le pasó a mucha gente en el tiempo de Jesús. Esto es muy serio, porque uno piensa que está muy cerca, pero está muy lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Quiénes pueden estar tan cerca, pero realmente tan lejos? Y hay un texto en el que quiero que pensemos, reflexionemos hoy, y está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Por favor, si me ayudan con el texto en la pantalla. Dice así: ¿quiénes pueden estar tan cerca pero tan lejos? Lo primero que quiero que noten este texto: los que hablan pero no hacen su voluntad. Vea lo que dice Jesús. Jesús, terminando esta serie de enseñanzas, llega a estas advertencias y dice: no todo el que ¿qué? El que me dice, no todo el que habla, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que Jesús está llamando la atención de aquella gente en aquella época y hoy también? Que en aquella época habían personas religiosas que mencionaban mucho al Señor en todo. Sí, el Señor dice, el Señor. Y esta gente eran personas que conocían la palabra de Dios revelada hasta aquel entonces. Todo lo que era el Pentateuco o la Torá, como decían los judíos, los profetas, los salmos, y conocían todas estas cosas. Lo que quiero que pensemos aquí que Jesús les está diciendo: no todo el que me dice Señor. Y siempre que pensamos en eso de decir, llegamos como a conclusiones como estas: hechos y no palabras. Acá está hablando Jesús de gente que habla mucho. Está hablando de personas religiosas que ayunaban 2 veces a la semana. Tenían la costumbre de las 3 oraciones al día. Eran personas que ofrendaban juiciosamente, inclusive a la vista de todo el mundo. Y Jesús por eso va a llamar la atención a ese tipo de cosas, diciéndoles que aprendan a hacerlo de manera secreta, silenciosa, sin tanto aspaviento. Quiero que pensemos seriamente en esto, porque lo que Jesús está llamando la atención en aquella época es algo que también ocurre en ese tiempo. Jesús está censurando la religiosidad de la que habla mucho, pero no hace la voluntad de Dios. Esta gente que era celosa a lo que está escrito, que conocían muy bien la ley de Dios y podían recitarla de memoria y podían decirle, está escrito, y se jactaban de ser guardianes y celosos de lo que Dios había enseñado. Que decían, tenemos a Moisés que nos dejó la ley de Dios.
Estas personas, Jesús les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En ese tiempo también, si nosotros estamos solamente hablando, y hay mucha gente que habla y habla y habla, lo que Jesús dice, vea, deje de hablar tanto. Si lo pusiéramos en términos muy coloquiales y actuales, Jesús diría, vea, deje tanto tilín, tilín y nada de paletas. Eso es como el hijo que le dice al padre, papito lindo, mi papacito, pero su corazón no está cerca al corazón de su papá. O el marido que le dice a la mujer, mi tesoro, mi preciosa, mi guñín, guñín, ¿cierto? Pero realmente su corazón no está con el de ella. Lo que quiero que pensemos aquí, estas eran personas que aparentemente estaban tan cerca de las cosas de Dios, pero realmente estaban muy lejos. Cerca porque la conocían, cerca porque cumplían. Y hoy podríamos hacer el mismo paralelo. Podríamos decir personas que van a la iglesia, que cantan, que ofrendan, ¿sí? Que hacen muchas cosas, participan, conocen. Ya nos pusieron música de fondo. Pero que no. Jesús menciona gente que está tan cerca, pero realmente tan lejos. Ojo con eso, porque hoy también hay muchos creyentes que a veces casi que hablan y hablan hasta en versión Reina Valera, ¿sí? Le dicen, ¿tienes hambre? De cierto te digo que voy a almorzar, ¿sí? Y el Señor va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Usted conoce gente así que dice, ay, el Señor, el Señor? ¿Conoce gente así? No mire para ningún lado, porque cualquier mirada puede ser usada en su contra. Lo que el Señor dice es, deje de hablar tanto y haga más bien mi voluntad. La pregunta es, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Si esta gente estaba haciendo las cosas que les tocaba hacer. ¿Sabe? La voluntad de Dios se resume en ama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo, ¿cómo? Esta gente había perdido el verdadero propósito de las enseñanzas del Señor. Por eso Jesús continuamente dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y no es que está diciendo algo nuevo y diferente. Está rescatando el verdadero sentido, el verdadero propósito, el verdadero espíritu de lo que Dios enseñó en su palabra. Pero esa religiosidad de aquel tiempo, como la de hoy, puede hacernos perder ese sentido, que lo más importante es ama al Señor de esa manera y ama al prójimo como a ti mismo. Pero no solamente se queda el texto ahí. Yo quiero que avancemos en el versículo que sigue, por favor, en el 22. Y dice así, y la pregunta sigue, ¿quiénes pueden estar tan cerca pero tan lejos? Primero los que hablan pero no hacen su voluntad. Pero ahora vea, avanzamos un poco más. Los que hacen mucho, ya no solo hablan, hacen hechos y no palabras, pero no hacen su voluntad. Y vea el texto, dice, versículo 22, muchos, no dice que poquitos, muchos, en aquella época muchos, y creo que en esta época también, me dirán en aquel día, el día del juicio, cuando todos compareceremos ante Él. Dice, en aquel día, Señor, Señor, y vea cómo lo llaman, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Vea lo que esta gente está haciendo y cosas que sorprenden, que llaman la atención. Están profetizando. ¿Qué significa profetizar? Hablar de parte de Dios, quitando el velo, revelando una verdad para que la gente entienda y viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Profetizan, hablan de parte de Dios. Hoy podríamos decir enseñar, predicar, compartir la palabra. Yo les pregunto, ¿eso es bueno o no? Claro, ¿no es voluntad de Dios que hagamos eso? Sí, y no solamente eso, dice que echaban fuera demonios. En aquella época, como hoy, también hay gente que vive poseída por espíritus inmundos. El demonio, el diablo, anda vivo y activo en el planeta Tierra, como diría un autor llamado Hal Lindsey. Dice, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Satanás no duerme y es tan real como Dios mismo. Ahorita puede estar diciéndole, duerma, ay, arrúllese, esa silla está muy cómoda. Esta gente expulsaba demonios. Podía lograr que personas oprimidas por esos espíritus lograran la libertad que tanto anhelaban. Y no solamente eso, hacían milagros. ¿Se imagina un lugar así? Hoy también hay muchos lugares que hacen alarde de eso.
noche de milagros y de liberación de demonios, ¿cierto? Y algunos cuando ven eso, la liberación, quieren llevar a la suegra. No, es solo un chiste para que se rían, porque yo tengo a mi suegra acá y la quiero mucho. Lo que quiero que pensemos es que fíjense lo que está diciendo Jesús acá. Es gente que hace mucho, está haciendo y cosas espectaculares, llamativas, que cautivan los sentidos. Y Jesús dice, no, no es esto lo que yo quiero. En aquella época eso cautivaba a la gente. Y quiero que recuerden cómo cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, uno encuentra, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando empieza Pablo su primer viaje misionero, se encuentran con un judío falso profeta, dice, llamado Bar Jesús, que hacía muchas cosas de estas sobrenaturales. Uno sigue leyendo y llega a Hechos capítulo 16 en Filipos, cuando aparece una muchacha también que tiene adivinación y a causa de eso Pablo va a tener que sufrir. Pero escúcheme con atención, hay muchas cosas sobrenaturales que ocurren hoy también. Y muchos creen que porque ocurre eso, dicen, ahí está el Señor. No, el Señor está diciendo milagros, expulsan demonios, profetizan, pero eso no es lo que yo no quiero. Dice, muchos me dirán, en tu nombre yo hice todo eso. ¿Saben? Lo que quiero que notemos aquí, por favor, es que muchas veces pensamos que esas cosas son indicio de que el Señor está ahí presente. Jesús dijo, por sus obras los conocerán. ¿Qué dijo él? Por sus frutos. No dice tampoco por sus dones los conocerán, ni por sus actividades los conocerán. Por sus milagros los conocerán. Hay gente que a veces llega a la conferencia y dice, ¿aquí hay milagros? Sí, yo he visto milagros. Si usted se ha encontrado con el Señor Jesús, usted es un milagro vivo del Señor. Y los milagros que queremos ver es un carácter transformado. Al iracundo, en calmadito. Al orgulloso, en humilde. Al tacaño, en generoso. ¿Saben que esos son los milagros que Dios más aprecia en el corazón humano? Pero nosotros en nuestra carnalidad y nuestro deseo queremos simplemente el que no tiene plata que tenga plata y el enfermo que se sane. Milagros. Hay gente que se deja llevar por todas esas cosas que cautivan. Quiero que piense en algo aquí, por favor, y es muy, muy, muy serio. ¿Cuál es el origen de todo esto? Porque era evidente que esa gente lo hacía. Alguien leyendo el texto dice, oiga, pero esa gente no estará haciendo la voluntad de Dios, pero vea, profetizaba, echaba fuera demonios y hacían milagros. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo lo hacían si Dios no estaba con ellos? Muchos estudiosos del texto y de la realidad de aquella época y la realidad actual dicen, vean, asuntos como esos tienen tres respuestas, tres fuentes. Primero dicen, actividades de ese tipo, sobrenaturales, espectaculares. Puede ser que es manipulación. Lo había en aquella época y lo hay también ahora. Ahora usted me dirá, no, eso no era manipulación, yo lo vi. Sí, todo lo sobrenatural, lo segundo, tiene dos orígenes, o es de Dios o es del diablo. Usted me dirá, no, pero no puede ser del diablo porque yo vi que lo que hizo fue bueno. La tercera, ¿sabe? Y creo mucho en esta, es que Dios puede usar cualquier persona por su gracia para bendecir a otros. Dios usó a un burro para amonestar a un profeta, Balaam, ¿se acuerdan? Entonces no se sorprenda que nos use a nosotros. No les estoy diciendo burros, por favor. Lo que quiero decirle es que Dios en su sola gracia puede usar a cualquiera. Y uno puede encontrar eso en el Antiguo Testamento también. Usó a un rey pagano que no creía en Dios, pero fue un instrumento en las manos del Señor para que el Señor cumpliera sus propósitos. Y así varios, no solamente uno. Lo que quiero que pensemos aquí, que podemos estar tan cerca pero tan lejos, y pensamos que porque estamos haciendo muchas cosas, porque está funcionando vea, eso sirve, funciona. Somos tan pragmáticos, tan utilitaristas que decimos funciona, entonces ahí debe estar el Señor. ¿Sabe? Un autor ya veterano, un hombre de muchos años, pastor, escritor, maestro, escribe un libro, y en este libro, hablando de la enfermedad de los líderes,
cristianos, dice lo siguiente. Bill Lawrence dice lo siguiente. Dice que la enfermedad más tenaz es esta: líderes que se sirven a ellos mismos, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Él dice que es la enfermedad más tenaz. Líderes que se sirven a ellos mismos en el nombre de Jesús. Y esta gente podía decir: vea, milagros, noche de sanidad y milagros, todo lo que quieran. Eso no significa que el Señor esté allí. Lo que significa que el Señor esté allí es cuando hacemos su voluntad. Y hacer su voluntad es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como uno mismo. Porque podemos estar haciendo todo lo que nos toca hacer. Eso no era malo lo que ellos estaban haciendo, pero su corazón no estaba con el Señor. Quiero que tengamos mucho cuidado también con esto. Ojo, muchas veces pensamos que porque Dios bendice, Dios aprueba. Pensamos que, vea, Dios está bendiciendo, vea cómo todo lo que ha pasado. No significa que las cosas vayan bien. A veces Dios nos bendice a nosotros, Dios comienza a bendecirle a usted, le da un buen trabajo, una buena familia, unos hijos maravillosos que parecen ángeles, todo. Y usted dice: Dios, cómo me ha bendecido. Escúcheme, Dios bendijo mucho al pueblo de Israel, mucho, pero nunca lo aprobó. Era un pueblo que estuvo esclavo en Egipto, clamó al Señor y Dios respondió su clamor y los liberó. Los saca al desierto y en el desierto tienen hambre. ¿Y qué les da? Pan del cielo. ¿Se imaginan ese milagro? Usted va a salir de aquí con más de la una con hambre. ¿Se imagina que llega y pum, le caiga una pizza, una hamburguesa? Pan del cielo cayó. Y gratis, ¿cierto? Y cuando tuvieron pan, otra bendición, agua de la roca. Y cuando tenían agua y pan, querían carne y les dio codornices hasta que se les salía por las orejas, dice la Biblia. Usted me dirá: uy, no tan grotesco. No, lea la Biblia, ahí está. Cuando en la noche, en el desierto, tenían frío, una columna de fuego los calentaba. ¿Cómo consintió Dios y cómo bendijo Dios a ese pueblo? Calefacción. Y en el desierto, con ese calor abrasador del día, para que no sufrieran de tanto calor, una nube, o sea, aire acondicionado. Dios bendijo mucho al pueblo de Israel. El hecho que Dios bendiga no significa que Dios apruebe. Dios nunca aprobó ese pueblo porque siempre le llamó la atención y siempre mandó profetas para apretarle las clavijas, porque este pueblo, bendecido por Dios sobremanera, siempre tuvo un corazón rebelde para con el Señor. Se arreglaban con el Señor y otra vez se alejaban. Se arreglaban con el Señor y otra vez se alejaban. ¿No les suena familiar eso? Sube y baja, sube y baja. Por eso lo que quiero que pensemos aquí: podemos estar tan cerca, pero tan lejos. Y si hacemos un paralelo con este tiempo, podríamos decir, alguien podría decir: vea, yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los sábados también voy. Canto, limpio, sirvo, apoyo misiones. Ya viene el encuentro de hombres. No, yo también voy a ir. Qué bueno que vaya. Yo digo que no. Viene almas. No, también. Qué bueno que vaya. En la iglesia hacemos muchas cosas de estas. Esta semana hay un curso especial. Pocas veces se dictan cursos como estos. Viene un profesor del seminario a enseñar jueves en la noche, viernes en la noche y sábado todo el día, por la intensidad horaria que necesita esa materia. El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Uno dice: ¿y eso cómo se come? Venga y verá que es una maravilla. Pero ojo, usted puede ir a todo lo que hagamos. Y como iglesia queremos seguir haciendo más cosas de estas, pero porque no es malo hacerlo. El problema es que haciendo todo eso no hagamos realmente su voluntad. Por eso el texto aquí nos dice: en tu nombre hice esto, en tu nombre lo otro. Y vean, y hay personas que tienen años de conocer a Jesús y venir a la iglesia. Esa gente tenía muchos años, una familia, una tradición de gente apegada a las cosas de Dios. Ellos podrían jactarse y decir: ¿no sabe de qué familia soy? Y Jesús les va a decir: no, no es eso lo que yo quiero. Por eso que este es un llamado de atención, una advertencia muy seria que Jesús hace al final de todas sus enseñanzas, donde ha venido contrastando todo el tiempo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Donde ha venido hablando de temas como el amor a los enemigos, la oración, el ayuno, el matrimonio, el adulterio. Ha venido hablando de todos esos temas, del divorcio, tan actuales también. Jesús dándole la verdadera dimensión que la ley de Dios mostraba para estos aspectos de la vida, pero que había gente
que creyendo ser celoso de la ley, no leía la palabra de Dios como debe leerse y ponía cargas pesadas sobre otras personas. Lo que quiero que pensemos en esta tarde ya con este texto es que podemos estar muy cerca, pero realmente muy lejos. Que no importa lo que yo hable, ni tampoco importa lo que yo haga, sino que realmente haga su voluntad. Por eso vuelve la pregunta, entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Si no es suficiente con que yo venga, yo ofrende, yo aporto a las misiones, voy a todo lo que hace la iglesia, ¿qué más tengo que hacer? Su voluntad está acá. Pero estoy haciendo lo que dice acá, leo la Biblia, oro. Su voluntad se resume, ama al Señor con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, pero simplemente porque nos toca hacer. Y sabe que esto nos pasa en muchas relaciones humanas. Lo mismo puede pasar en los matrimonios. Usted como esposo, como esposa, hace lo que todo esposo y toda esposa debe hacer, pero ya su corazón está cada vez más lejos de su cónyuge. ¿No ha visto casos de esos? Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Puede estar aquí y puede estar en todo lo que hacemos, pero mi corazón puede estar lejos de Él. ¿Sabe? Eso le ha pasado hasta a pastores, misioneros. Por eso que esta es una voz de alerta, de advertencia. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Del hijo pródigo que le pide la herencia sin vergüenza y se va. ¿Se acuerdan que hay un hijo mayor? Ese otro hijo, en la parábola del hijo pródigo, estaba cerca del padre y le dice, yo siempre he estado a tu lado y nunca te he dejado. Y le reclama al papá. Un hijo que está cerca, pero tan lejos. Por eso digo, qué peligroso. Cuando leo este texto y pienso en mi vida, digo, Señor, líbrame de eso. Es tan sutil, tan peligroso, que usted se acostumbre a las cosas del Señor y crea estar tan cerca, pero su corazón está tan lejos. Por eso, ¿cómo saber esto? ¿Cómo? ¿Sabe? Vuelve y la palabra dice, por sus frutos los conocerán. No por sus actividades, no por sus títulos, no por lo que haga, sino por sus frutos. ¿Y qué frutos? Hablamos del carácter, cómo pienso, cómo reacciono, cómo enfrento los problemas, cómo enfrento los problemas con mi cónyuge, cómo enfrento los problemas con mi familia extendida, con mis vecinos, con mis amigos en la iglesia, con mis hermanos en la fe, cómo enfrento las diversas dificultades de la vida. ¿Sabe? Ahí se pone a prueba el carácter. Y una manera muy fácil de poner a prueba el carácter, ¿sabe cuál es? Para los que les gusta jugar fútbol, juegue fútbol. Cuando viví en Medellín, en el Seminario Bíblico de Colombia, había un lugar donde jugábamos fútbol, le decíamos el Paraninfo. Bueno, yo ya no me dedico al fútbol por cuidarlas, ¿cierto? Ya después de los 50 uno tiene que cuidarse, ¿cierto? Ya prefiero darle a la bicicleta. Pero en ese Paraninfo, los viernes por la noche se ponía a prueba la fe. Ahí sí por los frutos se conocía, porque la vieja naturaleza de todos los estudiantes salía a flor de piel y ahí vimos clavículas rotas, canillas, partidos, y eso que seminarista sola. ¿Sabe? Por los frutos se conocen en los momentos de crisis. Las crisis de la vida, allí se conocen los frutos. Por eso que esa es una voz de advertencia muy seria. Que cuando leo el texto oro y le digo, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Y vea lo que dice el versículo que sigue, el versículo 23, con el que va terminando. Dice lo siguiente, y voy resumiendo otra vez, y ahí lo tienen. ¿Quiénes pueden estar tan cerca pero tan lejos? 1, los que hablan pero no hacen su voluntad. 2, los que hacen mucho pero no su voluntad. Y 3, los que no tienen una relación con Él. Jesús dice, entonces les diré claramente, jamás, ¿qué dice? Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿No les parece duro esas palabras? Jamás los conocí. ¿Quiénes son los que están tan cerca, pero realmente lejos? Aquellos que por más que hablen y por más que hagan, no tienen una relación personal con Jesucristo. Jamás los conocí. ¿Se imaginan qué chasco tan terrible uno llegar al cielo
Y le dicen, ¿cómo te llamas? Y uno dice, Joaquín Villena. Y comienzan, no hay. Busque a ver Joaco, de pronto con Joaco aparece. No aparece. No, busque entonces Unicentro, Confraternidad, por ahí debe haber alguna referencia, ¿sí? Y Jesús decir, aléjate de mí. Y es un imperativo. Aléjate, apártate. Nunca te conocí. Y uno dirá, Señor, pero yo en tu nombre hice esto, yo hice lo otro, yo todo lo que uno ha hecho. Apártate de mí. Cuando uno piensa en eso, dice, Señor, qué miedo. Yo no quiero engañarme. No hay peor cosa que vivir engañado en la vida. Y qué triste vivir engañado en una relación con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dice el versículo 21 otra vez y quiero que lo vuelvan a poner, por favor. Dice 7:21, por favor, si me ayudan en la pantalla. Dice así, ¿quiénes pueden estar tan cerca? Vea, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios es que lo amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente y a nuestro prójimo. Cuando uno ama, ha cumplido toda la ley. El problema es que uno termine haciendo lo que todo el mundo hace, pero uno pierda el corazón unido al del Señor. Mi corazón pegado al de Jesús, para que realmente disfrute la vida que el Señor quiere que vivamos. Eso es vida cristiana. Cuando uno vive la vida por amor, lee la Biblia y dice, Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y no aquel que abre la Biblia y dice, no, pues toca leer la Biblia porque dijeron que lea. Se levanta un domingo y no, pues toca ir a la iglesia porque si no me va mal en la semana. Hasta es un amuleto. No, yo quiero venir porque quiero ver a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Quiero poder recibir a otros que vienen por primera vez, porque siempre un domingo es la primera vez para alguien y queremos que se sienta bien en casa, en familia, que aquí anunciamos el mensaje del Evangelio, la buena nueva de Jesús. Conozca a Jesús y lo siga por siempre. Y no es que me toca. Eso es religiosidad. Vida cristiana es vivir enamorados del Señor, de su palabra y de la gente por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Esa es la vida. Por eso, a manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente aquí en pantalla. Dice así, Dios no quiere vidas religiosas que hablan mucho, que hacen mucho. Dios no quiere vidas religiosas, sino una vida de obediencia que hace su voluntad como resultado de una relación personal, íntima y creciente con Jesús. Esta es la vida que debemos atrevernos a elegir. No se conforme con menos. Menos es pura religiosidad. Por eso Jesús advierte qué tipo de vida queremos vivir. Es un momento como para poder evaluar nuestro caminar con el Señor. Por eso, a manera de pregunta, de reflexión, le dejo aquí en pantalla una pregunta para que podamos nosotros evaluarnos. ¿Hacemos su voluntad como resultado de una relación personal con Él? Esa es la vida. Ese es el verdadero discípulo de Jesús, que camina enamorado y apasionado. Señor, te amo, por eso hago lo que hago. Y por eso sirvo a los demás, porque amo a la gente que tú amas y por la cual tú moriste en la cruz. Lo demás, hacerlo por otros propósitos, es como decía ese autor que cité, es servirnos a nosotros mismos en el nombre de Jesús. Que Dios por su gracia nos libre de tanta religiosidad presente en este tiempo, en esta época, muy parecida a la de aquella época, que hacía que mucha gente se alejara de Jesús y no se encontrara con el verdadero Jesús que quiere caminar con nosotros todos los días y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? Creo que estamos viviendo una época de tragedia espiritual, donde cada vez más se confunden las cosas y ya no se sabe qué es, cuál es la verdad. Por sus frutos nos conocerán. Yo quiero que oremos un momento y le pidamos al Señor poder acerquémonos a Él en este instante, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, que sea un momento para conocer más al Señor. Eso es vida cristiana, conocerlo a Él, Él a nosotros y en esa relación seguir avanzando. Vamos a orar, por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y vamos a buscar al Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra y ante tantas enseñanzas tú adviertes que no nos confundamos.
que tú no quieres tanta palabra ni tanta actividad, sino que tú quieres nuestro corazón. Que qué bueno que hablemos, qué bueno que hagamos, pero que primero nuestro corazón esté pegado al tuyo, Señor, y podamos tener una relación íntima, estrecha, donde el conocerte es lo más importante. Señor, por eso te suplicamos en esta tarde que hagas de nosotros personas que pueden vivir a tus pies, aprendiendo de ti, a caminar contigo, a conocerte más. Señor, tú quieres nuestra vida. No queremos estar tan cerca pero tan lejos. Queremos realmente estar cerca de ti. Señor, que cada vez que abramos tu palabra, que cada vez que nos dirijamos a ti como en este instante, lo hagamos con toda la sinceridad de nuestro corazón, porque tú quieres nuestro corazón. Tú quieres la honestidad, la sinceridad de aquel que te busca con todas sus fuerzas y te ama. Señor, te queremos amar cada vez más, porque tú nos amaste primero. Señor, líbranos de religiosidades y queremos disfrutar de verdad la verdadera vida que tú quieres que vivamos al lado tuyo. Señor, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Les pido que allí sigamos en oración, que aproveche estos instantes, que aprovechemos estos instantes para acercarnos al Señor con todo el corazón. De pronto entre semana no tuvo ni tiempo para estar a solas con el Señor. Aproveche este instante y dígale: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Y quiero hablar de ti y quiero servirte, pero con un corazón que está cerca de ti. Señor, como iglesia queremos estar cerca de ti y que tú nos uses para decirle a una sociedad que tanto sufre, en medio de tanto dolor y tanto quebranto, hogares que se destruyen, jóvenes que se pierden, gente que se aleja de ti ante tanto engaño y tanta falsedad. Señor, a decirle a las personas que tú quieres tener una relación personal con ellos y que hacer tu voluntad es lo mejor que podemos hacer. Señor, bendícenos para ser de bendición. Te lo rogamos, bendito Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto al Señor con todo el corazón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más
aquí permanece.